Abre tu Biblia ahí en Lucas capítulo 1. Hoy vamos a ver solo 4 versículos, muy poquitos, pero vamos a ver una introducción al Evangelio de Lucas. Y bueno, después ya empezaremos con las siguientes semanas a adentrarnos a Lucas, pero hoy vamos a ver una introducción pequeña. El título es Para conocer bien la verdad. El objetivo dice imitar el ejemplo de Lucas como ministros de la palabra de verdad. Y entonces, a manera de introducción, Lucas, la palabra Lucas o el nombre de Lucas no es como tal un nombre propio, como tal. Se cree que proviene de el nombre Lucio o Luciano, ¿vale? Es como en nuestros días cuando tú le dices a un José y le dices Pepe, pues no se llama Pepe, se llama José, pero así le dices, ¿no? Pepe. Y Lucas se de cuenta como esto, ¿no? Como Francisco y le dices Paco, igual como su Luciano o Lucio, pero le dices Lucas. Así que Lucas es esta abreviación, pero ya después de mucho tiempo, ya se fue quedando ese nombre y hay mucha gente que ya se llama así, Lucas, ¿no? Quizá en algún momento ya alguien registra a su hijo como Pepe, ¿no? Pues ya lo registras así, o Paco, o Pancho, o como quieras registrarlo, pues ya, ¿no? Ya lo podrán registrar, pero así es Lucas. Y bueno, el objetivo del Evangelio de Lucas, ya vimos nosotros como Iglesia Familia Semilla San Mateo, Marcos, y pudimos ver cuál era el objetivo, y los diferentes evangelios nos van mostrando los objetivos. Por ejemplo, Juan, te doy una cita ahí, si quieres anótala, Juan 20:30, te la voy a leer. Fíjate cómo dice Juan 20:30, hablando del Evangelio de Juan. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero las vas a ver escritas en Lucas. Ahorita lo vamos a ver. No están escritas en este libro, pero estas que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Así que, ¿cuál es el propósito del Evangelio? Para que creas, bro. Y para que creyendo tengas vida en su nombre. Y el Evangelio de Lucas también tiene un objetivo, ¿no? También hay un objetivo. Ahí en Lucas 1:4 dice: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que parte del Evangelio de Lucas va a ser para que conozcas bien, bro. Para que tú y yo podamos conocer bien. La Biblia dice que el pueblo del Señor pereció por falta de conocimiento. ¿Y cuántas veces andamos caminando en el mundo, en la vida, y cometiendo errores, equivocándonos, porque no conocemos bien la palabra? Así que el objetivo de que tú y yo escudriñemos Lucas va a ser para conocer bien la palabra, ¿no? De los 4 evangelios que aparecen en la palabra de Dios, de estos 4 evangelios, 2 de ellos fueron escritos por discípulos directos de Cristo, que es Mateo y Juan. Estos 2 fueron discípulos que estuvieron con Cristo, que vivieron todo lo que ellos escribieron, lo vivieron y lo vieron con sus propios ojos. Y tenemos otros 2 discípulos, otras 2 personas que no eran discípulos directos de Cristo, que es Marcos y precisamente Lucas, que vamos a ver hoy. Ellos no eran discípulos directos de Cristo. Cuando estudiamos Marcos, hablábamos de que Marcos fue un poquito más discípulo de Pedro. De hecho, en primera de Pedro 5:13, Pedro le dice y le llama hijo, Marcos, mi hijo, ¿no? Lo reconoce como alguien que estaba muy apegado a él. Entonces podemos saber que Marcos estuvo pegado a Pedro. No así Marcos a Pablo, ¿no? Pablo, ¿te acuerdas que tuvo un enfrentamiento con Bernabé? Dice la Biblia ahí en Hechos 15 que se separaron, que cuando iba a iniciar su segundo viaje misionero, tuvo una diferencia con Bernabé, Pablo, precisamente porque Bernabé quería llevar a su sobrino Marcos y Pablo no se le hizo como que prudente. En uno de sus viajes los había dejado por ahí colgados y Pablo dijo, pues como que no me gustaría volverlo a llevar. Y Bernabé, no, pues yo sí quiero llevarlo, pues no. Y tal fue el pleito, dice la Biblia, que se separaron. Y entonces Bernabé, agarrando a Marcos, se fue por su lado y Pablo entonces empezó a juntarse con Silas. ¿Y con quién más? Con Timoteo, ¿te acuerdas? Estos 3 que escribieron
la carta que acabamos de terminar de ver, Tesalonicenses. Estos tres empezaron precisamente en ese segundo viaje misionero, donde fueron a estas iglesias, llegaron a Tesalonicenses también en este viaje, pero ya no estuvo entonces Bernabé ni tampoco Marcos. Pero no fue un enemigo de Pablo, ¿no? Marcos después, en segunda de Timoteo capítulo 4, versículo del 9 en adelante, dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Creciente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Así que Lucas estuvo muy pegado a Pablo, ¿no? Y luego dice, continúa ahí mismo diciendo: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Así que llegó un momento en la vida de Marcos, que yo creo que el Señor hizo la obra en él, y Pablo mismo dijo: tráetelo, ¿no? Tráete a Marcos. El primer problema había sido: no lo quiero, pero ahora es: tráelo, porque me es útil para el evangelio. Y nosotros podemos saber que en algún momento de tu vida o de mi vida, a lo mejor no estamos listos para seguir al Señor, ¿no? Pero va a llegar un momento en donde el Señor hace la obra en tu vida y en la mía, y entonces es cuando el Señor nos dice y nos llama. Aparece 3 veces en todo el Evangelio de Lucas. Bueno, en toda la Biblia solo aparece 3 veces Lucas, nombrado Lucas. La primera vez aparece en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 14, Colosenses 4, 14. Dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Te acuerdas que cuando ya estudiamos Colosenses vimos cómo Lucas ahí parece que Lucas estuvo muy pegado con Pablo? Según lo que nos deja ver la escritura, Lucas era médico de profesión y estuvo muy pegado ahí con Pablo. Se cree que era como su médico de cabecera. ¿Te acuerdas que la Biblia nos habla de que Pablo pues tenía por ahí algunas enfermedades, algunas dolencias, y muy probablemente Lucas estuvo ahí pegadito con él, ahí en el libro de los Colosenses? Acuérdate que cuando lo vimos, decíamos que estaba encarcelado Pablo, en su primer encarcelamiento, y estaba como en una prisión domiciliaria, como en una casa, y ahí sí le permitían predicar del evangelio, le permitían tener visitas, y Lucas estaba ahí con él. Es precisamente en esta parte de Colosenses nos da a entender que estaba ahí Lucas. La segunda vez que aparece Lucas mencionado en la Biblia es en Filemón 1:24, si lo quieres anotar por ahí, Filemón 1:24, para que tengas referencia. Te vuelvo a repetir: la primera vez que aparece Colosenses 4:14, la segunda es Filemón 1:24, para que tengas por ahí una referencia. Y dice ahí en Filemón: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, ¿no? También se cree que esta carta de Filemón la escribió muy pegadita ahí con Colosenses. Y la última ocasión que aparece mencionado Lucas en la Biblia es la tercera ocasión, 4 años después de esto, ya cuando Pablo estaba encarcelado en la prisión de Roma. Esta prisión ahora sí ya no era un arresto domiciliario, ya era una cárcel fría, ya era una cárcel pues fea, ¿no? Estaba encarcelado ya, él ya sabía que iba a ser ejecutado, ya tenía como que el entendimiento de que estaba próximo a partir con el Señor. Pero ahí en esta segunda encarcelamiento, ¿te acuerdas que escribió Timoteo? Ya también vimos Timoteo. Y cuando estudiamos Timoteo vimos esta parte. Ahí en segunda de Timoteo 4:11 dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio, ¿no? Es lo que ya acabamos de leer hace un momento. Lucas estaba con él. Se cree que Lucas estuvo con Pablo hasta los últimos días de la vida de Pablo, ya hasta sus últimos días. Incluso se cree que cuando Pablo muere decapitado, pues Lucas toma su cuerpo y lo entierra, pues ahora sí que le da sepultura, ¿no? Hablábamos también, como se adelantaba V y nos comentaba, que Lucas era gentil. Se cree que no era judío, y esto porque precisamente en Colosenses, cuando ya lo revisamos, Pablo habla acerca de los de la circuncisión. Acuérdate que los de la circuncisión eran judíos que estaban aferrados con que se tenían que circuncidar. ¿Te acuerdas que lo vimos en todo Colosenses? Pero lo distingue, ¿no? Y dice que Lucas era pues diferente, él no era de los de la circuncisión, así que se cree entonces que era gentil, que era griego. Se cree que era un hombre muy culto, porque
en la escritura del tipo de griego que utiliza para escribir Lucas. Es un griego más educado, más fino, no es un griego así tan del vulgo, ¿no? Sino un lenguaje un poquito más educado. Acuérdate que también Lucas escribió el libro de los Hechos, ¿te acuerdas? Que él también se le atribuye el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1, Hechos 1:1, empieza el libro de los Hechos escribiendo: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Así que está diciendo lo mismo. Ahorita que leamos estos 4 versículos de Lucas, te vas a dar cuenta cómo le dirige la carta a Teófilo. Y ahorita le dice, en el primer tratado, te hablé de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer, ¿no? Y precisamente es el Evangelio, todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta que el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a sus apóstoles que había escogido. Y solo para comentarte esto de los apóstoles, hoy en nuestros días hay muchas gentes que se nombran apóstoles, pero apóstoles de Cristo, acuérdate que solo hay 12, ¿no? Solo hay 12 apóstoles. ¿Qué significa la palabra apóstol? Significa enviado. Es una persona que fue enviada. Tampoco no creamos que apóstol es algún iluminado o alguien muy especial, ¿no? En algunas iglesias a veces escuchamos que el apóstol no sé qué, ¿no? Va a pasar el apóstol y creemos que es una persona, y en la Biblia nos dice que apóstol es enviado, ¿no? Alguien que fue enviado. Pero los apóstoles de Cristo son especiales porque son los únicos que el Señor escogió para discipular después a la iglesia, ¿no? Y son los únicos que se registra en la palabra de Dios, estos 12 apóstoles. 11 eran los que seguían a Jesús. Uno dice que es el hijo de perdición, que era Judas, y después dice la Biblia en el libro de los Hechos que los apóstoles se emocionaron, sus apóstoles, y empezaron a echar suertes y echaron un volado y dijeron, le cayó la suerte a Matías, ¿te acuerdas? Que después la Biblia no vuelve a mencionar a Matías nunca más, parece que se emocionaron nada más, lo agarraron así con un volado. Por eso no eches así como volados. Si te gusta así como que dejarlo a la suerte, no lo dejes a la suerte, porque pues ahí echaron el volado, ganó Matías y no se vuelve a mencionar Matías en la Biblia. Pero después nosotros conocemos y hemos visto todas las cartas del apóstol Pablo, que se piensa que es el apóstol número 12, ¿ok? Bueno, sabemos que Lucas estuvo en su segundo viaje misionero con Pablo y estuvo muy pegado a Pablo, y esto nos lo deja saber porque en el libro de los Hechos, que también lo escribe Lucas, los primeros 16 capítulos los escribe no considerándose él, pero a partir del capítulo 16 del libro de los Hechos comienza a utilizar la tercera persona del plural, es decir, hablando como nosotros, ¿no? Y empieza ahí a decir nosotros, nosotros, nosotros. Entonces ya se involucra él mismo, por lo tanto se cree que él estuvo ahí a partir del segundo viaje misionero en adelante, ¿no? Y hasta su muerte. Bueno, otra cosa que es muy importante ver, acuérdate que estamos viendo una introducción. Yo sé que estás a lo mejor pensando, bueno, esto es ¿a qué hora comenzamos con la lectura? Bueno, estamos viendo una introducción, pero es importante que entendamos todo esto. No lo vamos a volver a mencionar después, nos vamos a adentrar en la enseñanza, que es maravillosa. Yo ya me adelanté un poquito y te aseguro que está maravillosa y está increíble, pero ahorita es importante que veamos toda esta introducción, así que también pongamos pues atención a esto, ¿no? Entonces, Lucas era el único escritor de la Biblia que es un escritor no judío. Acuérdate que todos los demás que escribieron eran judíos, pero Lucas es el único escritor gentil, como decía V, ¿no? Se identifica un poco con nosotros porque nosotros no somos del pueblo judío. Así que cuando tú veas el Evangelio de Lucas, ahora tú vas a poder entender que trae un poco más de entendimiento, como tú y como yo, que no estábamos. Aún así se cree que Lucas era un gentil, pero prosélito. ¿Qué quiere decir esto? Que era como convertido al judaísmo, ¿no? Porque hace muchas referencias al Antiguo Testamento. Tú te vas a dar cuenta que en el Evangelio y tanto también en el libro de los Hechos hace muchas referencias al Antiguo Testamento, así que se cree que en algún momento, antes de ser cristiano,
fue judío, ¿no? O sea, se convirtió al judaísmo. Otra cosa importante, el contenido de Lucas. Lucas es el único evangelio que por lo menos tiene un 40% de más contenido que los otros 3 evangelios. Hay parábolas y hay enseñanzas en el evangelio de Lucas que no te vas a encontrar en los demás evangelios, y enseñanzas maravillosas e increíbles que tú puedes pensar cómo esas enseñanzas no están en los demás. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, pues, solo está en Lucas, solo viene en el evangelio de Lucas. ¿Te acuerdas de la historia de Zaqueo, del que era chaparrito, ¿no? Y que vivía en Jericó? Y ahí está la canción. Si te la sabes, no la vamos a cantar, pero que se subió al árbol y lo vio y todo este rollo, solo lo narra Lucas, esta historia. También, ¿te acuerdas del fariseo y el publicano? También solo la narra Lucas. O sea, hay varias que solo las va a narrar Lucas. ¿Te acuerdas la del buen samaritano? Bueno, no las hemos visto, pero la narra Lucas también. Todas estas historias maravillosas, increíbles, las vamos a tener la oportunidad de verlas, que están de verdad increíbles. No me quiero adelantar, pero la del hijo pródigo, yo la he visto por muchos años, y de últimas, de verdad es que no tenía yo el entendimiento y no sabía yo absolutamente nada, y ahora que lo vamos a ver te vas a dar cuenta cómo el Señor nos va a enseñar cosas increíbles y maravillosas. Pero este tipo de historias y de parábolas solo Lucas las escribió. ¿Ok? Lucas no conoció a Jesús personalmente, se cree que no lo conoció de manera personal. Incluso Marcos parece que conoció a Jesús de forma personal, porque ahí cuando vimos el evangelio de Marcos, ¿te acuerdas? Todos los que estudiamos Marcos, ahí en Marcos 14, versículos 51 y 52, aparecen nada más estos 2 versículos, así como, haz de cuenta que viene la historia y de repente incrustados ahí en la historia, ¡pum!, aparecen estos 2 versículos. Y solo en Marcos aparecen, en ningún otro evangelio, ni incluso en Lucas, que es el evangelio más extenso, no aparecen estos 2 versículos. Y estos 2 versículos dicen así: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas el joven, dejando la sábana, huyó desnudo, ¿no? Se cree que esta historia habla acerca de Marcos, porque Marcos está escribiendo precisamente esto, y ninguno de los otros evangelios menciona esta parte, así que se cree que el joven que andaba ahí viendo y que salió corriendo, pues era Marcos. Y bueno, esta es una pequeña introducción. Ahora sí, abre tu Biblia ahí en Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4, vamos a ver. Dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, ya había otros que habían tratado de poner en orden y historias, fíjate cómo dice, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la palabra de verdad, la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es decir, ya había sido instruido, pero el propósito era que conozcas bien. Así que vámonos por partes, vamos a distribuir estos 4 versículos en 4 partes. La primera parte, vamos a ver ciertísimo, ¿no? Las cosas ciertísimas. Así que lo que está mencionando aquí es, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Y sabemos que la palabra de Dios es ciertísima, ¿ok? La palabra de Dios es ciertísima para ti. ¿Es ciertísima la Biblia? Nosotros podemos conocer la palabra de Dios, bro. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? La Biblia tiene 66 libros escritos. Y si tú y yo, científicamente hablando, queremos hablar acerca de la autenticidad de la Biblia, pudiéramos decir muchas cosas. Hay personas que entran en debates. Acuérdate que nosotros, no como familia Semilla San Mateo,
Nosotros no entramos tanto en estos debates, pero hay gente que entra en debate, en debatir que si la Biblia es auténtica, que si no, y tú te puedes dar cuenta que a la luz, aún incluso científicamente, la Biblia es auténtica, ¿no? Antropológicamente, la Biblia es auténtica. Sociológicamente, la Biblia es auténtica. Históricamente, la Biblia es auténtica. La Biblia, si nos ponemos a analizar, la Biblia es auténtica. La Biblia se escribió en un lapso aproximado de 1500 años. Imagínate 1500 años, ¿no? En los que se escribió la palabra de Dios. Y todas fue escrita por más de 40 autores distintos, en diferentes momentos de la historia, en diferentes circunstancias cada uno de estos autores, y con capacidades diferentes. Me refiero, por ejemplo, sociales también, ¿no? Por ejemplo, algunos eran reyes, los que le escribieron, otros eran médicos, como Lucas, que escribió, otros eran pescadores, como Pedro, ¿no? Otros eran políticos, como Isaías. O sea, tú te vas a dar cuenta cómo mucha gente de diferentes rangos sociales escribieron la palabra de Dios. Pero aún en eso, y aún en la diferencia de tanto tiempo, todos ellos siguen una línea y no se pierden de esta línea que es Cristo, y que es las profecías que se cumplieron, y que no me quiero adelantar, pero lo vamos a ver en la siguiente semana, que también te va a parecer increíble. La profecía, por ejemplo, escrita por Daniel, que fue dictada, y el ángel Gabriel se le aparece a Daniel en Daniel capítulo 9 y le empieza a dictar las cosas y le empieza a decir la fecha exacta en la que iba a venir el Mesías, y le da la fecha exacta. Le dice el número de años que iban a pasar para cuando fuera a llegar el Mesías a la tierra. Y ahora en Lucas nos va a contar cómo también el ángel Gabriel se le aparece a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, y le empieza a decir, bueno, pues yo ya había estado desde en cuando y ya había dicho que Cristo iba a venir. Pues hoy otra vez el Señor me da ese privilegio de venir y decirte que aquí está, a las puertas. En 6 meses llega el Mesías, ¿no? Entonces te das cuenta cómo la palabra de Dios, escrita por otros hombres completamente distintos a la época, se cumple, y todas las profecías se van cumpliendo. Y no tenemos necesidad de entrar en este tipo de cosas para poder autenticar, ¿no?, la palabra de Dios. Que hay cosas sobrenaturales y profecías sobrenaturales que se están cumpliendo en la palabra de Dios, ¿no? Mucha gente dice que si la tierra era redonda, y que la Biblia ya mencionaba en Isaías que la tierra era redonda, y apenas en el año 1500, ya después de Cristo, estaban peleándose que Galileo, que decía que si la tierra era redonda, que si no, y resultó que sí, y la palabra de Dios lo mencionaba muchos años antes, ¿no? Muchos años antes, pero no entrando en esto, bro, porque yo sé que si entramos en esta situación de querer demostrar que la palabra de Dios es ciertísima, como dice Lucas, de las cosas que son ciertísimas, pero lo más importante, bro, es que la palabra de Dios sea ciertísima en tu vida y en mi vida, bro. Porque demostrar que la palabra de Dios es ciertísima, eso lo podemos hacer, pero ¿es ciertísima en tu vida? ¿Es ciertísima en nuestra vida? Tú estás buscando a Cristo y estás abrazando su palabra porque tú crees que la palabra de Dios es lo máximo, porque piensas que es esa lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, y que si tú dice que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Estás guardando, atesorando su palabra, es ciertísima en tu vida, tanto que tú buscas a Cristo porque has entendido que la palabra de Dios es el todo. ¿Sí? Y es lo importante, brother. Es lo importante que tú y yo entendamos esto, porque entender y conocer y seguir a Cristo por evidencias científicas o porque has visto milagros, ¿no? Muchas veces decimos, ¿por qué sigues a Cristo? Y algunas personas contestan, no, pues es que yo he visto milagros, ¿no? He visto que una vez vi que a mi abuelita, no, pero en tu vida el Señor ha sido ciertísimo, bro. ¿Por qué estás siguiendo a Cristo? ¿Por un milagro que has visto? ¿Por alguna señal? ¿Por alguna situación? ¿Por qué no me acompañas allá al Evangelio de Juan? Te voy a esperar, me gustaría que fueras conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 23. Juan 2, 23, te voy a esperar
para que lo leamos juntos, porque es importante que lo veas tú con tus propios ojos. Juan 2:23. Avísame cuando ya lo hayas encontrado. Perfecto. ¿Quién más? Excelente. Fíjate cómo dice Juan 2:23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, ¿no? Y te cuento rápido, unos versículos antes nos cuenta que Jesús estuvo en la fiesta de Canaán, convirtiendo el agua en vino, ¿no? Así que muchos borrachitos, muchos que habían estado por ahí y habían visto que Jesús había convertido el agua en vino, pues creyeron en él, bro, ¿no? Dijeron, no, pues hay que seguirlo porque pues aquí está segurito, ¿no? Y creyeron en él. Y nos dice aquí que ya estando en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él viendo las señales que hacía. Pero fíjate, versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Te das cuenta cómo a veces el creer en Jesús no es suficiente? El que tú y yo digamos, es que yo creo en Jesús por las señales que he visto, a veces no son los motivos correctos. Si la palabra del Señor ha sido ciertísima en tu vida, porque tú crees que pues científicamente es lo máximo, a lo mejor estamos equivocados, ¿no? Porque científicamente podemos demostrar que la palabra de Dios es verídica, pues sí, bro, pero a lo mejor no es el motivo correcto. Tú sigues a Cristo porque has visto que el Señor ha hecho milagros en la vida de tu abuelita, en la vida de una persona que no conoces y por eso lo sigues. Sí, pero a lo mejor no es el motivo correcto. Porque el Señor dice, mira, tantas cosas que tú puedes hacer y que yo pudiéramos hacer, sacrificios, no quiero. Lo único que yo quiero es un corazón contrito y humillado. Un corazón que reconoce su necesidad de Dios. Si tú estás buscando a Cristo hoy y vienes a buscar de Cristo y abrazas su palabra porque crees que tú lo necesitas, porque Él te ha revelado tu condición separada de Él y tu necesidad de Él, y por eso tú estás buscándolo, no por lo que Él te puede dar, no por las señales, porque más adelante vamos a ver en los evangelios y ahora también en el evangelio de Lucas lo vamos a ver, cómo el Señor hizo una pausa y les dijo, ¿saben qué? Ya no les voy a dar de comer, ya no les voy a dar lo que ustedes quieren. Y dice que entonces dijeron, pues entonces ya no, ¿no? Ya no voy a convertir el agua en vino. No, pues entonces ya no, ya para qué te sigo, ¿no? Y muchos se fueron y se volteó con sus 12 discípulos y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Pues lléguenle, ¿no? Si también se quieren ir, váyanse. Y entonces Pedro alzó la voz y les dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si tu palabra es ciertísima, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? ¿A quién voy a ir? Y si tú has entendido entonces esto, brother, abraza su palabra. Si su palabra es ciertísima en tu vida, abrázala, bro. No te pierdas de venir al discipulado. Vente, bro. No tienes nada mejor que hacer que escuchar su palabra, te lo aseguro. Nada te va a dar, como dice el pastor, un minuto, un segundo de vida eterna que su palabra. Nada. Aprovecha, ¿no? Estas cosas que a veces nosotros también como iglesia ponemos aquí para que podamos todos juntos aprender, aprovéchala, brother. Entonces la primera parte es cosas ciertísimas, ¿no? ¿Es ciertísima la palabra de Dios en tu vida? Es ciertísima. Y continúa diciendo, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra. Así que había alguien que ya les había enseñado con sus propios ojos. Acuérdate que muchos habían escrito, ¿no? Mateo había visto con sus propios ojos, escribió el evangelio de Mateo. Mateo comienza su evangelio con las genealogías, ¿te acuerdas? ¿Cuántos han leído estas genealogías que parece que no sirven para nada, bro? ¿No? Y empiezas que no sé quién engendró a no sé quién, y no sé quién engendró a no sé quién, y después no sabes ni quién engendró a quién, ¿no? Ya dices, este era hijo de quién, pues no sabes. Pero sabes, Mateo lo hace esto para identificar que Cristo es el Rey de Israel y que Cristo venía, es el Mesías que había sido profetizado, que había sido dicho que iba a nacer de David, y empieza a decir todas estas genealogías para que el pueblo judío se diera cuenta que era el Mesías. Lucas no menciona esto,
porque Lucas es más gentil como tú y como yo, no le interesaba que el pueblo judío supiera que Cristo había venido de eso. Lucas está hablando de cosas ciertísimas, de los que lo vieron con sus propios ojos, va a hablar de otra cosa y dice aquí que también él, que fueron ministros de la palabra, ¿no? Estas personas que vieron todas estas cosas fueron ministros de la palabra, y esta palabra ministro, que es la segunda parte, ya vimos cosas ciertísimas, la segunda es ministros de la palabra, si lo quieres anotar ahí. Acuérdate que estamos dividiendo estos 4 versículos en 4 partes, cosas ciertísimas, la primera, la segunda, ministros de la palabra. Y esta palabra ministro significa servidor, ¿no? Un ministro es un servidor, pero la palabra ministro que utiliza aquí, específicamente en Lucas, es la palabra uperete. Y es un poquito diferente a todas a las demás palabras. Esta palabra uperete es una palabra que significa un servidor, pero un servidor de bajo rango. No es un cualquier servidor. Cuando a veces el pueblo, uno de las ciudades gobernaba o hacía guerra con otra y se llevaban esclavos a todos los demás, eran todos sus esclavos y eran siervos, pero había niveles en esos esclavos. Por ejemplo, si algún esclavo de los que se habían llevado esclavos era doctor, pues no tenía el mismo nivel que a lo mejor algún obrero, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El ministro que utiliza aquí la palabra de Dios, esta palabra operete, dice que es un ministro pero de bajo rango, o sea, es alguien muy por debajo. Se utilizaba también para llamarles a los remeros, por ejemplo, estas personas que van remando, ¿no? Y que son los que pues hacen la chamba pesada de llevar el barco, porque en aquellos tiempos acuérdate que era muy, o sea, estaban pegados al mar y todo era la pesca, entonces eran los que remaban. Yo no sé si tú has remado, ¿quién ha remado por lo menos en las lanchas aquí de Chapultepec? ¿Te has remado? ¿Y qué tal? ¿Fácil o difícil? Está pesado, ¿no? Si has agarrado, para empezar que lo agarres, ¿no? Y luego que le empieces a dar y no te sale. Imagínate la fuerza. Ahora imagínate que es a lo que te dedicas, bro. Estás remando, ¿no? Pero la Biblia hace referencia a esto como diciendo que es unas personas que impulsan a que la palabra de Dios corra, bro, ¿no? Un remero de bajo rango, pero que está impulsando la palabra de Dios, que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios pueda correr, como lo veíamos también en Tesalonicenses, ¿te acuerdas? Que oráramos para que la palabra del Señor fluya y corra. Y es lo mismo que está diciendo aquí. Estos cuates eran estos remeros de bajo rango, pero que estás remando para que la palabra del Señor fluya. Tú y yo somos estos ministros que estamos remando en nuestra vida para que la palabra del Señor fluya. Estás remando para que la palabra del Señor llegue a tus hijos. Lo que veíamos del discipulado, perdóname que te mencione tantas veces el discipulado, bro, de verdad perdónamelo, pero la Biblia nos dice instalos a entrar, ¿no? Que el Señor invitó a todos, dice que convidó a las bodas y no quisieron y empezaron a poner excusas, y uno se excusó, acabo de comprar unas cosas, no puedo ir, y otro se excusó diciendo, es que acabo de hacer un negocio, no puedo ir, otro se excusó, me acabo de casar, no puedo ir, y pusieron todos puras excusas. Y dice entonces, llámalos a todos. Y dice que empezó a llamar cojos, ciegos, a todos, brother. Como tú y yo estábamos en algún tiempo, ¿no? Ciegos espiritualmente y no entendíamos todas estas cosas. Y el Señor los llamó a sus bodas. Y dice que todavía sobraban lugares para entrar. Ya habían entrado todos los cojos y todos los ciegos y todos los que no. Y el Señor dice, le dijeron sus siervos, todavía hay lugar, pues llámalos a todos, sal a las calles, sal y fórzalos a entrar. Fórzalos a entrar, agárralos casi por la fuerza y fórzalos a entrar, porque el Señor quiere que sus bodas se llenen, bro. El Señor no quiere que ninguno perezca. Por eso, hablando de Tesalonicenses al principio, decíamos que el Señor no retarda su venida, pero es paciente para que te arrepientas. Fórzalos a entrar, de tal manera que si tú y yo estamos convirtiéndonos en estos remeros, brother, que estamos forzando a entrar también a nuestros hijos. A veces nuestros hijos, no, yo no quiero ir a la iglesia, ¿no? No, yo no quiero ir al discipulado, me aburre. Pues levántate tú temprano, bro, ¿no? Haz el esfuerzo. No te pelees con él, ¿no? No lo obligues así de que, no, pues vas o te castigo, no. Pero dile, vente, a lo mejor ignóralo. No entres en pleito con él, ¿no? No te vas a poner allá a discutir, porque si entras a discutir, pues vas a provocar un pleito. Pero a lo mejor ignóralo, dile, no, hijo, vente, no te preocupes. Vamos, ándale.
fórzalo, ¿no? De buena manera, pero ven y siéntate y que escuche la palabra de Dios, brother. Sé ese remero de bajo rango que le lleva la palabra de Dios también a tu esposa, a tus hijos, mujeres, ¿no? En tu responsabilidad como mujer virtuosa que el Señor te ha dado, eres como esa persona que impulsa a tu marido. O lo impulsas o lo frenas. Y créeme, hay muchas mujeres que frenan al marido, parece que están metiendo el freno. ¿Has aprendido a manejar en algún curso de manejo? Donde te llevan en estos carros donde el que él es el instructor, de su lado también tiene un freno de mano, ¿no? Y tú vas manejando según tú vas a toda velocidad y este cuate va frenando, ¿no? No te deja avanzar, ¿no? Y ya te sientes tú bien soñado aquí y dices, no, pues este cuate está frenando. Dice, uy, sí supe frenar, no, pero es que el otro frenó, ¿no? También lleva un freno. Pues así a veces muchas mujeres llevan acá de este otro lado el freno, ¿no? El varón quiere impulsarse en las cosas de Dios y la mujer lo frena. Mujer, no frenes a tu marido, mejor levántate temprano también. Dile, vamos al discipulado. Mira, muchas veces los hombres, mujer, necesitamos esa ayuda, necesitamos que nos jale la mujer. Malamente, ¿no? Porque también lo hemos aprendido, por eso varones, no se pierdan de la reunión de varones que vamos a tener, porque también vamos a aprender muchas cosas, la función que Dios tiene también para nosotros como varones, que también nosotros, ese es nuestro deber también, pero tú como mujer, impúlsalo, vamos, ándale, vamos a levantarnos, levántate temprano, dale de desayunar a tus hijos, vístelos, ya estate lista para que, vente, vámonos. Para que escuchen juntos la palabra de Dios, ¿no? Que seamos estos remeros que sí requiere un esfuerzo, que sí requiere que estemos esforzándonos, pero que podamos nosotros ser esas personas que se esfuerzan en buscar la palabra de Dios, ¿no? Como así lo marca la palabra. Versículo 3, regresamos. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Así que Lucas estuvo investigando todas estas cosas desde el origen, ¿no? Con diligencia. Acuérdate que mencionamos que Lucas no estuvo presencialmente ahí con Jesús, pero se cree que vivió precisamente en esa época. Y es muy probable que Lucas haya investigado con esta diligencia que habla la palabra de Dios, que haya ido incluso con María, la madre de Jesús, y investigado todas estas cosas, porque va a contar en el Evangelio de Lucas, y lo vamos a ver la siguiente semana, muchos detalles muy específicos acerca del nacimiento de Jesús, que ninguna otra persona pienso que lo pudo saber, ¿no? Sino María, la madre de Jesús. Así que es muy probable que Lucas haya investigado con estas personas específicamente, porque va a contar cosas incluso de su embarazo, de un tiempo que pasó en casa de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, etcétera. Todas estas cosas que solo las pudo saber ella, ¿no? Entonces Lucas está diciendo aquí, me ha parecido a mí también después de haber investigado con diligencia. Acuérdate que tú y yo también es importante que investiguemos con diligencia. Busca la palabra de Dios con diligencia. No te conformes con medio escuchar. Sí, ya medio después escucho la prédica y medio la escuchas. Busca con diligencia, porque luego no sabemos, bro. Luego vas a otro lado y rápido te llevas con otras doctrinas que no son la sana doctrina. Y dice, investigando con diligencia todas las cosas desde su origen y escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y la tercera parte de esta es excelentísimo Teófilo, ¿no? Teófilo no se menciona en la Biblia más que 2 veces y se mencionan precisamente en Lucas y en Hechos, que lo escribe Lucas y es a quien se le dirige esta carta. No sabemos quién era Teófilo. Lucas le dice excelentísimo, y en la palabra de Dios solo se mencionan estas palabras 3 veces. Esta palabra excelentísimo solo se menciona 3 veces, refiriéndose a gobernadores, ¿no? A gente que era eminente. No se usa para otro tipo de personas, pero bueno, Lucas lo usa para llamar a Teófilo. La palabra Teófilo, por si estás buscando un nombre para tu hijo, si vas a tener un hijo próximamente, le puedes poner Teófilo. ¿Te gustaría ponerle Teófilo? ¿No? Pero su significado es maravilloso, es increíble. Teófilo significa amado por Dios, ¿no? Viene de Teo que es Dios, y filos, que es del amor, fileo, ¿no? Es amor. Entonces se traduce como amado por Dios. Y bueno, no sabemos entonces quién era Teófilo, la Biblia no nos da mayores detalles. No vamos a decir cosas que no, porque si la Biblia no nos menciona, pues no nos menciona.
pero significa amado por Dios. Y lo que podemos entender, bro, que si Lucas está dirigiendo esta carta a Teófilo, que es amado por Dios, definitivamente el Señor está escribiendo este evangelio para ti y para mí como sus amados, ¿no? Como sus amados Teófilos, como sus Teófilos amados por el Señor. Así que pongamos mucha atención en todo lo que vamos a estar estudiando y escudriñando de este evangelio, porque el Señor nos ha amado y nos ha escrito a ti y a mí, nos ha dado este honor. Acuérdate que la palabra excelentísimo es como honorabilísimo, ¿no? Es una persona que tiene un alto nivel, alto rango de honor. Y tú y yo somos honorabilísimos. Y no porque seamos muy eminentes, ¿no? No porque tengamos un puesto político y podamos decir que somos honorabilísimos por eso. Somos honorabilísimos porque el Señor nos ha escogido. Y fue otra de las cosas que vimos en Tesalonicenses, ¿te acuerdas? Que el Señor nos escogió por el puro afecto de su voluntad. Cuando estudiamos Tesalonicenses nos remitíamos a Romanos capítulo 9, te lo voy a decir en un minutito. Romanos capítulo 9. Dice la Biblia en Romanos capítulo 9, hablando acerca de la elección, que cosas maravillosas, ¿no? Y dice que el Señor nos eligió por el puro afecto de su voluntad, no porque tú y yo hubiéramos hecho algo bueno. Te recomiendo después que veas Gálatas. Es increíble Gálatas. Cuando estudiamos Gálatas, haz de cuenta, para mí, yo siempre lo dije y siempre se los comenté a ustedes, Gálatas fue como ese tapete que te quitan y te caes al piso, ¿no? Para mí en mi vida eso fue. Gálatas me quitó el tapete y me caí al piso, porque quita y echa por tierra el hecho de que tú y yo podamos hacer algo para quedar bien con Dios o para obtener el favor de Dios. Tú y yo no podemos hacer nada, bro, para obtener el favor de Dios. Y Romanos capítulo 9 eso es lo que dice. Empieza a contar y empieza a decir en Romanos 9:10, dice: y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió a uno de Isaac nuestro padre, pues no había nacido ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios se cumpliese conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama. Lo que está diciendo aquí es que antes de que naciera Jacob y Esaú, el Señor ya había escogido a uno de ellos. Y lo que está diciendo es, no habían hecho ni bien ni mal, pero el Señor ya había escogido a uno por encima. ¿Para qué? Para que entiendas que no es por obras. El Señor lo escogió por el puro afecto de su voluntad, nada más porque quiso, bro. Más adelante va a decir que el Señor tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Nada más, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. Y en esa es la soberanía de Dios, que te eligió a ti y a mí solo por el puro afecto de su voluntad. No habíamos nacido, no habías hecho tú ni bien ni mal, para que se cumpliese que no es por obras, bro. De tal manera que esto tira por tierra que cualquier cosa que tú quieras poner en deuda a Dios, es que ya leí mi Biblia, ahora sí Dios me tiene que contestar mi oración. Olvídate. Que ya no, ahora sí llegué al discipulado y llegué 10 minutos antes. Ahora sí, ya soy bueno. Olvídate, bro. Si estás aquí, tú y yo, hoy, solo es por el puro afecto de su voluntad. No porque hayas hecho nada bueno o porque puedas hacer algo bueno. No porque hayas o puedas. Solo es porque Dios tuvo misericordia de ti y quiso que estuvieras aquí. Nada más, bro. Eso tira en tierra que tú y yo seamos buenos, ni siquiera los que estamos aquí arriba, pero no somos nadie. No somos nadie. Es por el puro afecto de su voluntad, es porque Dios quiso. Por eso, cuando vimos Tesalonicenses, veíamos que somos una iglesia privilegiada, porque estamos aquí, bro. Y si Dios quiso y te trajo y te puso aquí, pues corresponde, bro, a ese amor, ¿no? Si el Señor te está diciendo, oh excelentísimo Teófilo, ¿no? Oh amado mío, mi amado, hoy estás aquí por el puro afecto de mi voluntad, responde a ese amor, ¿no? Pon atención a su palabra, llega temprano. Todo lo que hagas, bro, nada más es como para corresponder al amor de Dios en tu vida y en mi vida. No es por quedar bien, no es por ganarnos, no. Quitémonos esa idea. Es por el puro afecto de su voluntad. Y también Romanos capítulo 9, más adelante, nos va a contar que el pueblo de Israel, en el versículo 30, capítulo 9, versículo 30, nos va a contar que el pueblo de Israel fue separado y no pudo entrar porque quiso
portarse bien, quiso obedecer la ley. Ellos quisieron por las obras de la ley ganar el favor de Dios y no lo ganaron, bro, fueron separados. Y nosotros, los gentiles, que no estábamos buscando, dice, ustedes entraron por la fe, porque acuérdate que nada más es por fe, no es por hacer. Entonces, lo que tú y yo hagamos, entendamos que no podemos hacer nada, pero lo que te quiero dar a entender es, no podemos hacer nada para agradar a Dios, no podemos hacer nada para ganar el favor de Dios. El Señor te ha elegido, corresponde a su amor. Y en ese amor podemos hablar de excelentísimo Teófilo, ¿no? Honorabilísimo Teófilo, tienes el honor de haber sido escogido por Dios. Tienes ese honor, bro. Tú y yo tenemos ese honor. Entonces, respondamos a ese honor buscando del Señor, ¿no? Llegando hacia Él. Última parte, versículo 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y esta es la última parte, para que conozcas bien. Si estás anotando ahí, el último punto es para que conozcas bien. Esa es la conclusión. Porque si no vienes, brother, y si no conocemos, pues no vas a conocer bien. Y si no conocemos bien, el Señor les dijo a los saduceos, ¿te acuerdas cuando estaban cuestionándole que la resurrección, que no existía, que no sé qué? Si te acuerdas de esa parte, ellos no creían en la resurrección y el Señor les dijo, y le estaban queriendo chantajear a Jesús, ¿no? A ver, pues si una mujer tuvo un marido y se murió, y tuvo otro marido y se murió, y tuvo otro marido y se murió, y así tuvo 7 maridos, imagínate, pobres maridos, todos los mató, ¿no? Pero 7 maridos, bro, ¿no? Y se murieron, o sea, todos los maridos los mató. Por eso tú fíjate bien, jóvenes, antes de que te cases, fíjate bien. Pero esta mujer, 7 maridos, y le preguntan a Jesús, bueno, ya, en la resurrección, pues, ¿de quién será esposa? Si tuvo 7, a ver, dinos eso, ¿no? Ahí como queriéndole tentar a Jesús. Y el Señor Jesús les dice, erráis, ignorando las Escrituras. Erráis, ignorando las Escrituras, porque cada vez que tú y yo ignoramos la palabra de Dios, seguramente vamos a decir puras necedades, bro. Seguramente vamos a decir puras cosas que no. Por eso es importante que escudriñes. Por eso te está diciendo, para que conozcas bien, para que conozcas bien, para que conozcas bien. Por eso escudriñemos, por eso discipúlate también, bro, para que conozcas bien. Los discipulados no son rollos que echamos, es pura palabra, nada más, para que conozcas bien. Y te va a ayudar a conocer bien, porque a veces estamos confundidos en muchas cuestiones de nuestra vida. No conocemos bien y caminamos chueco, tomas malas decisiones a veces en tu vida, porque no conoces la palabra de Dios. Acuérdate que la semana pasada hablábamos del trabajo, ¿te acuerdas? En Tesalonicenses, instrucciones que nos daba el Señor. Y a veces no conocemos bien la palabra de Dios. Yo les comentaba a los chicos en la célula y les contaba una historia rápida que tuve en su momento, que recién, íbamos a tener a Dani, estaba embarazada Rosy, y faltaban unos meses para que naciera y estábamos juntando un dinerito por ahí para el parto y todo esto. Entonces pues ya llevamos allí ahorrado algo y llegamos con unos hermanos que eran nuevos en la iglesia y les empezamos a compartir de la palabra. Y bueno, fuimos a su casa de los hermanos y pasábamos un tiempo ahí con la palabra, ¿no? Compartiéndoles la palabra. Y en eso pues este hermano tenía broncas financieras y por ahí pues ni se congregaban ni querían ir muy bien a la iglesia, pero nosotros pues estábamos jovencitos. Y pues el hermano me pide prestado y me dice, oye, ¿no tendrás una lana que me prestes? Y se me ocurrió prestarle todos mis ahorros que tenía para el parto, se los presté. ¿Y qué crees, bro? No me los regresó, ¿no? Ya cumple mi hijo 18 años el próximo enero y ya pasaron 18 años. Creo que ya estoy perdiendo la esperanza de que me regrese mi dinero. No me lo regresó, pero pues te das cuenta cómo la Biblia no te manda a hacer esas cosas, ¿no? A veces en el desconocimiento de la palabra te sientes comprometido a ayudar y la Biblia te dice que a los que no quieren trabajar, que no coman, ¿te acuerdas? Los que no quieren, que habiendo sido instruidos, es decir, ya sabían, bro, y no quieren, a ellos no les ayudes. Pero si ves a un hermano que tiene necesidad, no cierres tu corazón, ¿no? Son dos cosas distintas. Y yo les comentaba a los chicos en la célula,
¿Es fácil ver cuando una persona es floja? ¿Sí o no? Es fácil, bro. Luego lo te das cuenta cómo es flojote, ¿no? Cómo no quiere trabajar. Y a veces cuando no conoces la escritura, bro, pues le das todo, ¿no? Pues ten mis ahorros y ya. Mira, gracias a Dios y en su misericordia yo les decía a mis hermanos que el Señor nos permitió ahorrar y juntamos, y gracias a Dios, aun cuando llegó el día de que nació Dani, el parto, nos regresó dinero el hospital porque no se utilizó por ahí, no utilizó la sala de recuperación. Mi mujer bien fuerte, ni siquiera le inyectaron la raquia, nada, o sea, no fue el anestesiólogo, así que me regresaron los honorarios del anestesiólogo, etcétera. Y gracias a Dios, y con ese dinero todavía hasta nos sobró. Pero el Señor es bueno. Pero a veces cometemos nosotros errores y tomamos malas decisiones y nos vamos con la finta porque ignoramos las escrituras. Por eso todas estas cosas, brother, es para que conozcas bien, para que conozcas bien. Por eso no te lo pierdas. Con esto hemos terminado, con esto vamos a concluir el día de hoy. Y nada más la invitación, no te pierdas de las próximas enseñanzas que vamos a tener, ¿no? De Lucas, va a estar increíble. Te invito también, por otro lado, que si tienes algún amigo nuevo, algún familiar, les invites a que puedan escuchar, a que puedan conectarse, a que puedan venir. No tenemos muchas oportunidades a veces de ver el Evangelio o los Evangelios, pero hoy tenemos esta oportunidad maravillosa de ver los Evangelios y el Evangelio es increíble. Te vas a dar cuenta cómo muchas historias van a ser increíbles. No te lo pierdas. Si tienes a alguien que no conoce de Cristo, un familiar o algo que quieras que pueda conocer estas cosas fácilmente, invítalas, ¿sale? Bueno, vamos a orar para despedirnos. Padre, queremos agradecerte, Señor, por tu palabra maravillosa, Señor, por este Evangelio de Lucas que estamos empezando el día de hoy, por la carta de los Tesalonicenses que terminamos la semana pasada y que fue una carta maravillosa, Señor. Te agradecemos por todo. Gracias, Señor, por tu amor infinito a nuestra vida, Señor. Permítenos, pues, que tu palabra sea ciertísima en nuestra vida, que podamos abrazar tu palabra, Señor, para que no solo sea un conocimiento pues superficial, Señor, sino que tu palabra sea ciertísima en nuestra vida, Señor. Que podamos nosotros también ser como esos ministros, Señor, que permiten que tu palabra avance en nuestra casa, Señor, con nuestro testimonio, en cualquier lugar, Señor, en nuestro trabajo, Señor, que podamos ser de buen testimonio, Señor, y que tu palabra corra, Señor. Ayúdanos, Señor, también en eso, Señor. Gracias porque ha sido dirigida a nosotros como esos teófilos, Señor, como esos amados tuyos, que en tu misericordia y solo por tu soberanía nos has elegido a nosotros sin merecerlo, Señor, porque no somos nadie para merecerlo, Señor, pero en esa misericordia tú nos has escogido, Señor, y nos diriges toda esta palabra, Señor, todo este evangelio para que conozcamos bien, Señor, para que conozcamos bien, Señor, para que conozcamos bien, para que en nuestra vida podamos tomar buenas decisiones siempre, Señor, y no erremos, Señor, ignorando tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, pongo en tus manos cada uno de mis hermanos, Señor, y te agradecemos por tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús, amén.